Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenas noches a toda América, bienvenidos a este espacio y también, por supuesto, a comentar, a reflexionar sobre lo que se dijo y sobre todo lo que no se dijo en la prensa internacional alrededor de este proceso electoral importante que, como veíamos en imágenes, no solamente que activa la alegría de la gente, sino también la reflexión sobre el significado que tienen para América Latina, para Venezuela misma y para otros países unas elecciones de esta naturaleza. Está con nosotros Amaury Chamorro, analista político internacional, a quien le damos la bienvenida para estar con nosotros y analizar por qué ese silenciamiento, esa forma de excluir de las portadas, de los portales, de la agenda mediática, un evento electoral de esta naturaleza en un país que aparentemente está asediado y que no tiene participación política. Bienvenido, Amaury, ¿qué tal? Gracias, buenas noches a todas y a todos que nos ven. Lo primero es el hecho de que ocurra una tercera elección en un año en Venezuela, ayuda a desarmar esa matriz mediática, a indicar de que en Venezuela existe democracia, de que no hay una dictadura. Los medios de comunicación internacionales han trabajado durante los 3 últimos años intentando conformar una opinión pública contraria a Venezuela, contraria a su democracia, de que el presidente Nicolás Maduro es un dictador. Entonces, no es que solo ocurrieron 3 elecciones, probablemente esta de aquí también, las 3 fueron vencidas por los partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro. Y con la participación de los partidos de oposición. No, es decir, en una dictadura, 71 partidos no se inscriben para participar de una elección. Son más de 1.500 candidatos, son más de 300 ciudades también en el estado de Zulia, que la gente concurrió, fue a las calles a votar en un ejercicio democrático, en una votación que probablemente supere la presidencial de Chile. Claro. O sea, una elección en Chile municipal. Fue el 47%. Fue más o menos el 47%. Aquí se calcula que puede llegar al 49-50% en un país asediado durante tanto tiempo por la violencia generada por uno de esos grupos políticos, que en este caso un sector de ellos decidió inclusive no participar de las elecciones. Entonces, los medios de comunicación internacionales ahora, si es que publican o cubren perfectamente lo que ha sucedido en Venezuela, van a tener que explicar a su público qué es lo que sucede, porque eso se contrapone a lo que ellos han intentado sería literalmente pedir peras al olmo, explicar que no hicieron eso. Vamos a ver unos portales que tenemos preparados para revisar lo que hasta este momento dice la prensa. Por ejemplo, Globo, tú que hablas portugués, ¿qué diría esa portada? Maduro excluye principales partidos opositores de la disputa presidencial. Exactamente. Esto es, en realidad, es una descontextualización, ¿no? La ciudadanía, bueno, América tiene que entender de que ahora existe una asamblea constituyente en Venezuela que está haciendo reformas en su constitución. Entonces el presidente Nicolás Maduro, en un ejercicio democrático, pide a que la asamblea constituyente considere no permitir la participación en las próximas elecciones presidenciales de partidos que decidieron boicotear esta elección no participando de ella. Recordemos que esto no es la primera vez. En el 2005 en la Asamblea también los partidos de derecha opositores al gobierno de la revolución se autoexcluyeron, permitieron que ocurrieran elecciones sin su participación. Entonces es una forma también de deslegitimar. Porque ¿Y eso es lo más importante que ocurrió? Pues eso no fue lo más importante que ocurrió. No, sin duda que no. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente portal para comentarlo con Amaury Chamorro, que lo tenemos acá. La Nación de Argentina, Venezuela elige alcaldes en la última votación antes de las presidenciales que busca ganar Maduro. El chavismo tiene todas las de ganar ante la ausencia de las listas opositoras que demandaron fraude. Este énfasis que ponen al final, no entiendo porque el fraude, si no había todavía el proceso eleccionario, ¿cómo iba a haber fraude? Pero bueno, ¿cómo explicamos estas posturas entonces? Bueno, la derecha venezolana comenzó a pedir la derrocada del presidente Nicolás Maduro el día siguiente de su victoria presidencial. Y su postura ha sido la misma durante todo este tiempo y ampliada tremendamente por los medios de comunicación internacional que también frenan la vocería y la posición de tanto del partido del PSV, del partido del gobierno, así como del mismo gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, es muy difícil, vuelvo a repetir, explicar cómo puede ser que en una elección democrática, 3 elecciones democráticas en un solo año, todas prácticamente con victoria del partido de gobierno. Eso, y sin violencia. Y sin absoluta violencia. Es más, si nosotros analizamos las anteriores elecciones, el volumen de gente que ha salido a votar, inclusive ahorita, si nosotros tenemos un cálculo, no se han cerrado los números, que puede llegar al 49-50% de la votación. Eso es más que el voto duro chavista histórico. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad venezolana ha comprendido cuál es el rol de la oposición en este proceso de desestabilización y de violencia. Entonces, en las urnas, esa misma sociedad se está expresando favorables a aquellos
aquellos grupos políticos que en el caso del PSUV, en el caso de los otros partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro, han escogido el camino de la paz. Entonces, este es un mensaje a la paz. Claro. Mira, mucho más que miremos la el de presidencia. Infobae, que es de hace pocos minutos. Nicolás Maduro advirtió que los principales partidos opositores no podrán presentarse en las elecciones presidenciales del 2018. Esto no es una realidad, porque todo esto tiene que pasar por un proceso Así es. legal, se tiene que consultar a la Asamblea Constituyente y por lo tanto, Una por más, descontextualización. si lo dice Nicolás Maduro, no es que efectivamente va a ocurrir así, sino que tendrá que debatirse. Si eso, como tú señalas, es una descontextualización de lo que ocurre en la realidad, ¿qué implica esto? Lo que implica es que de cierta forma la sociedad, toda América Latina, el mundo, miran a Venezuela aún de una manera deturpada. O sea, no comprenden que el proceso democrático venezolano es consolidado, que tiene un sistema electoral de los más avanzados del mundo, junto con el brasilero, que es electrónico, que es mucho más rápido que los demás países, que es transparente, es digital y analógico, se puede validar. Entonces, al momento en que la gente sale a la calle después a votar, después de casi 2 años de una casi guerra civil generada por la derecha venezolana, intentando dificultar el día a día, la cotidianidad del país, para conseguir tener un rédito político electoral, en este momento ellos acaban de desperdiciar esa oportunidad, porque también dan mensaje hacia su electorado de que ellos no están dispuestos a competir en una cancha igualada, con los mismos derechos, porque ellos saben de que electoralmente están muy debilitados y si ellos se hubieran lanzado en estas elecciones, ellos hubieran sido arrasados por el partido del gobierno. Entonces ellos prefieren no participar a ser derrotados. Claro, pero analizando lo que ocurre en términos mediáticos, se denunció hace pocos días atrás de que la oposición o un sector de la oposición habría recibido $1 millón para ya sabemos qué fines concretamente, y sin embargo de eso no se ha dicho nada. Si en Chile, por ejemplo, Alejandro Guillier recibiera $1 millón de cualquier parte, sería un escándalo. ¿Por qué no es un escándalo entonces? No es porque los medios de comunicación son, son los perros guardianes de esa oligarquía que existe en Venezuela, que existe en América Latina, manejados desde Miami, que tienen como obligación proteger, blindar comunicacionalmente, a que la percepción de todos los países de América Latina o del mundo sea absolutamente controlada. Entonces, obviamente, eso es un caso de escándalo internacional. ¿Cómo puede ser que candidatos, eso es un ataque a la soberanía del país, candidatos de la oposición reciban dinero para poder competir en las elecciones? Eso es inadmisible, aún más si es público. O sea, a lo que vuelvo a repetir, la derecha venezolana, y en realidad parte de la derecha venezolana no participó en las elecciones porque muchos candidatos salieron de las listas de los partidos que públicamente se opusieron, pero salieron a través de otras que se cambiaron la camiseta, la verdad es esa, se cambiaron la camiseta para poder participar. Ya sabemos que algunos casos de ellos también fueron arrasados en las elecciones por el PSUV, entonces esto determina así un nuevo destino de Venezuela, eso prepara las elecciones presidenciales, prepara el mundo a entender de que Venezuela se consolida como una de las democracias más transparentes, más sólidas del planeta en este momento, porque sobrevivir a un proceso de desestabilización, poder en un solo año realizar 3 elecciones seguidas, en lo que una es una asamblea constituyente, que es extremadamente compleja e impactante para la realidad política del país, y al mismo tiempo prepararse ya para una elección presidencial de manera transparente y democrática, eso da lecciones a todo el mundo. O sea, nosotros que estamos afuera de Venezuela acompañamos este proceso con mucho cuidado porque sabemos que esto ayuda a restablecer el equilibrio de las fuerzas políticas progresistas y conservadoras en nuestro continente. La consolidación de un gobierno progresista en Venezuela es la consolidación del enfrentamiento del progresismo hacia esa arremetida de las fuerzas conservadoras internacionales que han de algunos casos, como en el caso de Honduras, por ejemplo, hubo un golpe de Estado. Exactamente, te iba a decir eso. El mensaje desde Honduras, en cambio, que hay un escándalo, no hay legitimidad en el proceso electoral que se ha cerrado prácticamente el día de hoy. Y sin embargo, ¿cuál es el mensaje de lo que ocurre en Venezuela en este momento para América Latina? Tomando en cuenta que durante 2 años o más de 2 años se ha deslegitimado la misma democracia, el proceso bolivariano y en particular a sus líderes y dirigentes. Bueno, esto es una lección. En Venezuela fue a votar un número que supere el total de electores en Honduras. Y en Venezuela hoy ya vamos a saber los resultados, en el mismo día. Honduras se ha pasado, ¿qué? 2 semanas. 2 semanas y no sabemos hasta ahora los resultados y sabemos, la única certeza es que todo fue manipulado y se ha trabajado intensamente de una manera de desestabilización del país para que no ganara la oposición a un gobierno ultraconservador.
pro Estados Unidos. Entonces Venezuela, de nuevo, es lo que te dije anteriormente, la victoria de Venezuela y la victoria electoral a partir de una línea progresista que mantiene el presidente Nicolás Maduro consolidado, un gran referente de política interna. O sea, yo creo que los demás países del mundo deben mirar al presidente Nicolás Maduro tiene que entenderlo, estudiarlo, porque la capacidad que él ha tenido de resistir, la resiliencia de él a todos los procesos de desestabilización, llevar a cabo y enfrentar la democracia a través de una elección y vencer. Es una lección para todo el continente. Y en el caso de Honduras debería Leía hoy apoyarse un en eso. reportaje en el New Yorker de John Lee Anderson que hablaba sobre Venezuela y entre líneas uno se puede identificar con determinadas posturas ideológicas, pero también es cierto que en la práctica la realidad está por encima de esa apreciación, ese prejuicio que existe sobre Nicolás Maduro. Tú has mencionado algo importante, él ha podido superar, pero también su liderazgo se ha afincado dentro de Venezuela, no así en el exterior, donde está estigmatizado por estos medios de comunicación. Bueno, nunca el mundo, a través de los medios de comunicación, que son empresas de comunicación subordinados a grandes grupos de inversiones que tienen intereses en derrocar un gobierno, van a hablar bien de ese gobierno. La verdad es que si uno estudia a partir de una óptica política, histórica, sociológica, el presidente Nicolás Maduro se transforma ahorita en este momento en uno de los grandes referentes de la historia de América Latina por haber conseguido soportar el volumen de desestabilización, una desestabilización de robar alimentos, todo el contrabando que se subtrajo la comida de Venezuela, los remedios. Ahorita sufriendo un ataque a través de un bloqueo financiero económico nunca antes visto. O sea, solo Cuba ha pasado por esto, pero ahora Venezuela tiene sus cuentas absolutamente bloqueadas y ningún país del mundo, ningún banco en el mundo puede hacer ningún tipo de negocio, ni con el Estado, ni con un venezolano, ni con una empresa venezolana. Pero cualquier país se No, hubiera colapsaría con quebrado. eso. Cualquier país en América Latina, cualquier presidente progresista en América Latina no hubiera durado un mes si le hubieran hecho lo mismo que le han hecho a Venezuela. ¿Y a Nicolás Maduro no le ha faltado más bien una muy buena estrategia de comunicación internacional por fuera de Venezuela o es imposible hacer eso? Mira, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, antes de hablar hacia afuera, él trabajó de manera muy correcta, estabilizando, volviendo a dar condiciones de que la sociedad venezolana diera muestras al mundo de que se sustenta en una democracia, en un proceso electoral transparente, a donde todos los partidos, inclusive los golpistas, los asesinos, porque gran parte de la derecha venezolana es una derecha asesina, y no de ahora, sino también del Caracazo, hay que recordar toda la historia, o sea, toda la Cuarta República, que esa gente hizo con el pueblo venezolano, ellos continúan ahí, pero ellos también tenían el derecho de participar, ellos podrían haber participado, y ellos no quisieron. Entonces el presidente Nicolás Maduro, en este momento él tiene capacidad de demostrar, o sea, él tiene, en la comunicación política, el contenido suficiente, los hechos reales, concretos, de superación de todo el proceso de desestabilización en el país, independiente de lo que la economía puede estar sucediendo, porque eso tiene que ver con factores exógenos a la realidad Muchos países venezolana. están peor, ¿no? Claro, mucho peor, ¿no? Países no hubieran resistido, pero en lo más absoluto, no, es imposible. Lo que le ha pasado a Venezuela, yo he estado muchas veces en el país, yo lo he visto, yo lo he vivido, lo he sentido, yo no digo por terceros. Entonces la capacidad de resistencia, no solo del gobierno, pero también hay que comprender la capacidad, y ahí sin otro análisis, no solo de la sustentación del presidente Nicolás Maduro, pero la capacidad del partido que está por detrás del presidente Nicolás Maduro de conseguir crear un tejido social que comprendiera, porque era impresionante, uno iba a los barrios más pobres en Venezuela y la gente te explicaba qué estaba pasando en el país. O sea, las personas más afectadas por el contrabando de la comida, por robar en sus medicinas, te explicaban que eso era parte de una acción de desestabilización para golpear al presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana. Que vale también recordar que esta semana entregó la casa 1.900.000. O sea, eso es lo que consolida al presidente Nicolás Maduro como un líder, no solo ya en Venezuela, sino un líder internacional que debe ser realmente ahora de manera más profunda estudiado, comprendido, de cómo él ha conseguido sacar el país adelante con un amplio apoyo popular, es indiscutible eso.